¿Alguna vez te has preguntado por qué hay áreas en tu vida que no cambian? Por más que oras, ayunas o buscas a Dios, ¿por qué ciertos pensamientos no se van, ciertos comportamientos vuelven, ciertas heridas no sanan? ¿Has sentido que estás luchando contra algo que no solo viene de ti, sino que parece tener raíces más profundas? ¿Y si te dijera que, sin darte cuenta, podrías estar alimentando lo que deberías estar expulsando? ¿Y si te dijera que hay demonios silenciosos que no entraron por fuerza, sino por permiso, y que tú los estás sosteniendo con tu conducta, tu mente, tus palabras? ¿Y si te dijera que muchas de las batallas que hoy estás enfrentando no se vencen con más religión, sino con decisiones radicales? ¿Y si te dijera que Dios te está hablando hoy con claridad? Deja de alimentar lo que te está destruyendo por dentro. ¿Y si te dijera que ese enojo, ese resentimiento, esa adicción secreta, ese pecado que has normalizado, no solo te hace daño, sino que está dando alimento espiritual a fuerzas que trabajan en tu contra? Lo que vas a escuchar en este video no es cómodo, pero es necesario, porque el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta, y hoy quiere hablarte a ti, directamente, sin rodeos, para mostrarte las puertas abiertas en tu vida que el enemigo ha estado usando como acceso constante. Este mensaje es una advertencia espiritual, pero también una oportunidad de liberación, porque Dios no te acusa. Dios te revela lo oculto para que tengas la oportunidad de cerrarlo. Pero mientras sigas alimentando ciertos pensamientos, ciertos hábitos, ciertas compañías, seguirás repitiendo ciclos espirituales que te agotan, que te alejan, que te enfrían. Y sí, hay un secreto aquí que muy pocos enseñan. Los demonios no solo habitan en lo oscuro, también se acomodan en lo tolerado. Y lo que toleras hoy en tu corazón, mañana se transforma en una cárcel. Lo que ignoras, crece. Lo que no enfrentas, gobierna. Este video no es una prédica más, es un llamado de atención del cielo. Una palabra que puede doler al principio, pero traer libertad real si decides caminarla hasta el final. Vamos a hablar de patrones invisibles, de hábitos que parecen inofensivos, pero que están drenando tu alma, de acuerdos mentales que hiciste con el pasado, de lugares emocionales que sigues visitando, aunque Dios ya cerró esa puerta. Vamos a exponer al enemigo que se disfraza de justificación. Vamos a encender la luz donde solo ha habido sombra. Y sí, es posible que durante este mensaje sientas incomodidad. Es el Espíritu sacando a la luz lo que estaba escondido. Pero no para avergonzarte, sino para liberarte de una vez por todas. Porque Dios no te quiere medio sano, no te quiere medio libre, no te quiere medio obediente. Te quiere completo, restaurado, íntegro, lleno de su presencia. Y para eso, hay que cortar con todo lo que alimenta al enemigo desde dentro. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a escribir esta frase en los comentarios. Una declaración de guerra espiritual. Una frase que marcará el inicio de tu decisión. Hoy decido cerrar toda puerta abierta al enemigo y alimentar solo lo que viene de Dios. Comenta esa frase ahora mismo. No lo dejes para después. No lo pienses demasiado. Hazlo como un acto de fe, como un paso espiritual. Cada palabra que dejas escrita también tiene un peso en el mundo espiritual. Y te pido también que le des me gusta a este video. Porque aunque parezca un acto pequeño, al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a personas que lo necesitan con urgencia. Hay gente siendo destruida por lo que tolera, y tú puedes ayudar a despertarles con solo un clic. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Hazlo. 1. Cuando Saúl abrió la puerta al tormento espiritual, texto del tópico,
Hay momentos en los que la oscuridad no entra de golpe, entra en silencio. A veces no se presenta como algo demoníaco, sino como una excusa, un pequeño desliz, una obediencia parcial, una justificación razonable. Y en esa grieta, lo que era solo una decisión errada, se convierte en una puerta abierta. Así le ocurrió al rey Saúl. Saúl no comenzó mal. Fue elegido, ungido, respaldado por Dios. Tenía una posición, un llamado, una dirección. Pero en algún punto dejó de obedecer completamente. Empezó a actuar según lo que él consideraba mejor. Comenzó a racionalizar los mandatos de Dios, a guardar lo que debía destruir, a tocar lo que no le correspondía. No cayó en un día. Fue cediendo terreno paso a paso. Y lo más grave es que siguió en el trono sin darse cuenta de que el Espíritu del Señor se había apartado de él. En 1 Samuel 16:14 leemos una declaración aterradora. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta escena es más que una advertencia. Es un espejo espiritual. Cuando dejamos de obedecer por completo, cuando empezamos a justificar el pecado, cuando seguimos aparentando espiritualidad sin comunión verdadera, el alma se vacía. Y donde hay vacío, siempre habrá algo que intente ocupar el lugar. Porque la vida espiritual no admite neutralidad. O el Espíritu Santo habita en ti, o algo más lo hace. Saúl no fue poseído como en las películas. No gritó, no cayó al suelo, pero fue tormentado internamente. La paz lo abandonó. La inseguridad lo dominó. Los celos lo devoraron. Y su alma, lejos de Dios, comenzó a convertirse en alimento para la oscuridad. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos creyentes hoy. Siguen asistiendo, siguen hablando de Dios, pero han abierto puertas pequeñas que se han convertido en pasillos donde el enemigo camina con libertad. Y lo más peligroso es que muchas veces esas puertas tienen apariencia de algo legítimo, como el deseo de controlar, como la falta de perdón, como la comparación constante, como el deseo de agradar a todos, como la búsqueda de éxito disfrazada de servicio. Cada una de esas cosas parece inofensiva, pero si no se rinde al espíritu, se vuelve un lugar oscuro donde el alma comienza a alimentarse de lo incorrecto. Cuando Saúl se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. No porque Dios no pudiera restaurarlo, sino porque su corazón se había endurecido. Y en lugar de humillarse, buscó salidas humanas. Consultó a una adivina. Se disfrazó. Buscó voz en lugares donde solo debía haber silencio. ¿Te das cuenta? Cuando uno empieza a alimentar lo incorrecto, termina pidiendo consejo a las tinieblas. Y ese fue el final de Saúl. Un hombre que comenzó lleno del Espíritu, pero terminó vacío, paranoico y dominado por un espíritu ajeno. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué estás alimentando hoy? Tal vez no sea un pecado escandaloso, pero puede ser una constante excusa para no obedecer. Puede ser una adicción encubierta. Puede ser una herida que decidiste no sanar. Puede ser un resentimiento que repites como mantra. Puede ser un pensamiento que no sueltas porque lo hiciste parte de tu identidad. Y mientras eso esté ahí, estás alimentando una presencia ajena. Le estás dando espacio a lo que no viene de Dios. Y lo peor es que quizás no lo notas. Porque sigues funcionando, sigues cantando, sigues sirviendo, sigues hablando de fe. Pero por dentro estás agotado, irritado, confundido. No porque Dios no esté, sino porque hay algo más ocupando el lugar que solo le corresponde a Él. Hoy el Espíritu Santo te dice, deja de alimentar lo que te está robando por dentro. No juegues con lo que destruye. No toleres lo que te está envenenando el alma. No acaricies lo que el cielo te mandó a cortar.
Saúl se perdió por no querer rendirse. No repitas su historia. Dios hoy no te habla para condenarte. Te habla para cerrar esas puertas. Y te dice con claridad: si me das ese espacio, si me entregas lo que estás alimentando, voy a restaurarte. Voy a llenarte otra vez. Voy a hacer que mi espíritu regrese a habitar en ti con fuerza, con dirección, con paz. Pero tienes que soltarlo. Tienes que decidir, porque no se puede alimentar al espíritu y al mismo tiempo a lo contrario. Tarde o temprano, uno dominará, y el que domine marcará tu destino. Dime cuando estés listo para que avancemos con el siguiente punto. 2. Cuando el corazón de Judas se volvió terreno del enemigo, texto del tópico, Judas no comenzó su historia como un traidor. Fue llamado por Jesús, caminó con él, escuchó las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, compartió el pan. No era un extraño, era parte del círculo cercano. Su nombre estaba incluido entre los 12. Su lugar en la mesa era legítimo. Pero dentro de él, poco a poco, algo comenzó a crecer. La Escritura no presenta a Judas como un hombre demoníaco desde el principio. Presenta a un hombre con pequeñas decisiones mal direccionadas. Juan 12:6 revela que él tomaba dinero de la bolsa. No lo hacía a gritos, lo hacía en secreto. No porque necesitara robar, sino porque se convenció de que merecía más. Alimentó la codicia, la frustración, el orgullo, y lo hizo en silencio. Cada vez que callamos una lucha interna que debería estar a los pies de Cristo, damos de comer a un pensamiento que no proviene de Dios. Y ese pensamiento se fortalece, se enraiza, se justifica. Y con el tiempo exige control. En Juan 13:2 encontramos una declaración escalofriante. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el enemigo no tomó su corazón por la fuerza, lo influenció, lo ocupó. Porque Judas, con cada acto escondido, con cada deseo no rendido, fue cediendo espacio. Y ese espacio, al no estar lleno del Espíritu, fue habitado por otra voz. No fue de un día para otro, fue un proceso invisible. Un proceso que muchos creyentes también viven. No traicionan con actos públicos, pero internamente han entregado ya su mente a pensamientos contrarios a Dios. Han alimentado la duda, la ambición, el rencor, la crítica constante. Han dejado de orar, pero siguen sirviendo. Han perdido la intimidad, pero siguen hablando de fe. Eso fue Judas, un hombre que ya no veía a Jesús como el Señor, sino como una figura útil para sus fines. Un corazón que ya no era terreno fértil para la palabra, sino para el veneno lento del enemigo. Y cuando el momento llegó, no fue la codicia lo que lo poseyó, fue el mismo Satanás. Juan 13:27 lo dice con claridad. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Te das cuenta? No fue cuando robó. No fue cuando dudó. Fue cuando ya no quedaba espacio en su corazón para resistir. Y Jesús, con una calma divina, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue una liberación, fue una entrega. Porque Judas ya había decidido. Aquí hay una advertencia silenciosa pero potente. El enemigo no necesita destruirte de golpe. Solo necesita que le cedas un pensamiento a la vez. Y cuando tú no identificas esos pensamientos, cuando los toleras, los repites, los excusas, terminas como Judas, caminando con Jesús, pero caminando hacia la destrucción. Ahora quiero hablarte a ti, que estás viendo este video. ¿Hay pensamientos que estás alimentando y sabes que no vienen de Dios? ¿Estás justificando cosas pequeñas que parecen inofensivas, pero ya están contaminando tu discernimiento espiritual? ¿Estás aparentando cercanía con Dios, pero sabes que tu alma se está enfriando en secreto?
Judas tenía acceso al corazón de Jesús, pero nunca entregó el suyo, y eso fue lo que lo destruyó. No fue el acto de traición, fue el proceso de alimentar lo incorrecto durante demasiado tiempo. El Espíritu Santo hoy no te está acusando, te está invitando a cerrar esas puertas, te está mostrando lo que toleras para que lo entregues, te está despertando antes de que ese pensamiento te destruya, porque si lo enfrentas ahora, todavía puedes detener el proceso. No termines como Judas. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que entregaste. Hay redención, hay restauración, pero empieza con arrepentimiento y entrega. Hoy es el momento. Apaga esa voz. Corta con ese hábito. Renuncia a ese pensamiento. Entrega eso que nadie sabe, pero Dios sí. Porque si no lo haces, ese pensamiento crecerá. Y el enemigo no necesita otra cosa para destruirte. El mismo Jesús que le lavó los pies a Judas, que le habló con ternura, que le dio pan en la cena, es el mismo que hoy te está hablando a ti. No para que huyas de vergüenza, sino para que corras a su presencia, para que hoy le digas: limpia mi mente, quita todo lo que estoy alimentando y que no viene de ti. Y cuando lo hagas, cuando abras tu corazón y lo confieses todo, sin reservas, el Espíritu no solo te perdonará, te llenará de nuevo, te restaurará, y lo que parecía el comienzo de una caída se convertirá en el inicio de tu mayor crecimiento espiritual. 3. Cuando el pueblo alimentó ídolos y no se dio cuenta. Texto del tópico. Hay momentos en los que el pueblo de Dios no cae por rebeldía abierta, sino por pequeñas desviaciones sutiles que se camuflan de buenas intenciones. No siempre se comienza adorando a otros dioses con imágenes esculpidas. A veces se empieza simplemente olvidando quién es el único que merece la prioridad. Y en ese olvido, otras cosas, aunque parezcan nobles, justas o incluso espirituales, comienzan a ocupar el lugar de Dios. Así ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel. Éxodo 32 relata una escena que debería estremecer el alma de cualquiera que ama a Dios. Moisés estaba en el monte, recibiendo la ley, recibiendo dirección directa de Dios. Pero abajo, en el campamento, el pueblo se impacientó. Se desesperó por la espera. Sintió que Dios tardaba, que Moisés no volvía, y en vez de volver su rostro al cielo, volvieron su deseo al oro. Le dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Y Aarón, en lugar de resistirse, accedió. Tomó los aretes de oro del pueblo, los fundió y fabricó un becerro, un símbolo, un objeto, una creación humana que reemplazó la gloria de Dios. Pero lo más impactante fue lo que dijeron luego: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Te das cuenta? No estaban rechazando abiertamente a Dios. Estaban reinterpretando su poder a través de algo que ellos podían controlar, tocar y moldear. Eso es idolatría moderna. Cuando conviertes lo espiritual en algo que puedas manipular a tu favor. Hoy en día no fundimos oro, pero sí construimos ídolos mentales, ídolos emocionales, ídolos digitales, ídolos que se visten de necesidades, pero terminan gobernando nuestro corazón. Ídolo es cualquier cosa que alimentes más que tu intimidad con Dios. Puede ser tu ministerio, puede ser tu opinión, puede ser tu miedo, puede ser tu necesidad de ser aprobado, puede ser tu idea de éxito. Y cada vez que alimentas eso, estás repitiendo el patrón del pueblo en el desierto. Estás dándole forma a un becerro en tu alma. Estás tomando lo que Dios te dio, el oro, los dones, la inteligencia, los recursos, y usándolo para construir algo que te aleja de Él. Lo más trágico de este episodio no fue el becerro, fue el corazón del pueblo.
Un corazón que no sabía esperar. Un corazón que prefería algo visible antes que confiar en lo invisible. Un corazón que eligió reemplazar la presencia por un símbolo. Y eso es lo que ocurre cuando no vigilamos nuestras prioridades. Sin darnos cuenta, empezamos a dar más atención a lo que hacemos por Dios que a Dios mismo. Nos volvemos hábiles en estructuras, pero pobres en presencia. Activos en lo externo, pero vacíos en lo interno. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo adorando el becerro, su reacción fue inmediata. Rompió las tablas de la ley. No por impulso, sino como acto simbólico de lo que ya había sido quebrado. La alianza entre Dios y su pueblo. Y eso es lo que sucede cuando alimentamos ídolos. No solo cambiamos nuestro enfoque, rompemos algo espiritual, una conexión, un fluir, una intimidad. Hoy muchos viven exactamente así, con estructuras intactas, con lenguaje espiritual, pero con el corazón rendido a un becerro que ellos mismos construyeron. Un ídolo que quizás no tiene nombre, pero sí tiene poder sobre sus decisiones. Tal vez tú también lo has sentido. Tal vez sabes que algo está robando tu atención, que algo está consumiendo tu energía espiritual, que hay cosas que alimentas todos los días y que han desplazado al Espíritu Santo de su lugar central. Hoy Dios no te está acusando, te está mostrando, te está invitando a mirar hacia adentro y derribar ese becerro, a dejar de alimentarlo, a romperlo, aunque te duela. Aunque hayas invertido tiempo, emociones, sueños, porque nada vale más que su presencia. Moisés molió el becerro, lo redujo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberlo. Fue una purificación radical, un símbolo de que lo que creaste fuera de Dios debe ser destruido dentro de ti, y eso mismo debes hacer tú hoy. Muele ese ídolo. Rompe ese pensamiento, apaga esa adicción, calla esa voz, cierra ese ciclo. Hazlo con la fuerza del Espíritu, no para castigarte, sino para volver a hacer espacio a lo verdadero. El Espíritu Santo no comparte habitación con tus becerros. Él no habita donde hay competencia por la adoración. Y si hoy decides dejar de alimentar eso, Dios volverá a hablarte como lo hizo con Moisés. Volverá a confiarte dirección, volverá a manifestarse, porque Él no busca perfección, busca entrega. 4. Cuando una actitud se convierte en altar para el enemigo. Texto del tópico. A veces no es lo que haces, sino cómo lo haces. No es el pecado visible lo que abre puertas, sino la actitud con la que decides enfrentar la vida. La soberbia, la incredulidad, el orgullo espiritual, la dureza del corazón, son conductas que, aunque no se vean como pecado abierto, pueden convertirse en verdaderos altares donde el enemigo se sienta cómodo. Porque no todo altar se construye con piedras. Algunos se levantan con actitudes que Dios nunca mandó a sostener. Uno de los ejemplos más claros está en el libro de Números, capítulo 16. Allí encontramos a Coré, Datán y Abiram, 3 hombres que se rebelaron contra Moisés, no por falta de conocimiento, no por ignorancia, sino por orgullo. Ellos también eran levitas, también servían, también sabían de Dios, pero alimentaron una actitud peligrosa, la autosuficiencia espiritual. Coré reunió a 250 líderes y fue a enfrentar a Moisés con palabras que a simple vista parecían justas. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. La frase sonaba espiritual, pero el corazón detrás de ella estaba podrido. No buscaban justicia, buscaban posición. No querían restaurar el orden, querían desplazar a quien Dios había puesto. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren enfrentar, una actitud rebelde que se disfraza de celo por Dios,
sigue siendo una rebelión. No todo lo que suena santo tiene un espíritu correcto. No todo lo que exige cambios lo hace desde un corazón limpio. Coré y su grupo habían alimentado por demasiado tiempo el resentimiento, el deseo de ser vistos, la inconformidad con el liderazgo. Y lo que comenzó como molestia se convirtió en idolatría propia. Empezaron a adorar su propia voz, su propia lógica, su propio juicio. Y sin darse cuenta, habían construido un altar en su interior, pero no para Dios. Dios le dijo a Moisés que se apartara, porque el juicio venía, y lo que sucedió fue una manifestación espiritual radical. La tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, y los tragó vivos. ¿Por qué tanta severidad? Porque Dios no comparte su autoridad con el orgullo. Y lo más impactante es esto: la actitud fue lo que cavó el abismo. No fue una acción puntual. Fue un patrón interno alimentado en silencio. ¿Cuántas veces nosotros también sostenemos actitudes que parecen legítimas, pero están alimentando al enemigo? ¿Cuántas veces nuestra crítica constructiva es en realidad fruto de una herida no sanada? ¿Cuántas veces nuestra opinión sobre otros es solo un disfraz para nuestra necesidad de control? ¿Cuántas veces llamamos discernimiento a lo que en realidad es juicio? Y todo eso, cuando se sostiene y se repite, termina generando una atmósfera donde el espíritu se retira y el enemigo se siente cómodo. La actitud de Coré fue contagiosa. 250 hombres cayeron con él, porque las actitudes alimentadas se convierten en atmósferas, y las atmósferas arrastran. Y cuando tu atmósfera interna es orgullo, el cielo no puede respaldarte, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quizás hoy no estás robando, no estás adulterando, no estás mintiendo, pero estás alimentando una actitud que ya no tiene a Dios como centro. Estás caminando desde tu opinión, no desde su palabra. Estás aferrado a una posición que justifica tu dureza, tu frialdad, tu indiferencia. Y si no la enfrentas ahora, puede ser el inicio de un abismo espiritual. Hoy, el Espíritu Santo quiere alumbrar ese rincón. Quiere mostrarte que no es solo lo que haces, es cómo lo haces, con qué corazón, con qué intención, porque lo que alimentas en tu interior terminará tomando forma. Y cuando tome forma, será altar para uno de los dos reinos, el del cielo o el del infierno. Tú decides. Hoy puedes detener esa construcción. Puedes derribar ese altar invisible. Puedes rendir tu actitud antes de que tu actitud te domine. Puedes entregarle a Dios ese orgullo, esa dureza, esa razón que has defendido por tanto tiempo. Y si lo haces, el cielo no se abrirá para tragar tu vida, se abrirá para derramar gracia, porque Dios no rechaza al que se humilla, pero resiste con firmeza al que insiste en alimentar lo que no viene de Él. No esperes a que la tierra tiemble para cambiar. Hazlo ahora. Hazlo mientras todavía hay tiempo. Hazlo antes de que esa actitud se convierta en tu sentencia. 5. Cuando Ananías y Zafira alimentaron una imagen falsa, texto del tópico, en los primeros días de la Iglesia, cuando el poder del Espíritu Santo era tangible, cuando los apóstoles caminaban en unidad, cuando la comunidad compartía todo como un solo cuerpo, ocurrió uno de los episodios más estremecedores del Nuevo Testamento. No fue una persecución, no fue una traición externa, fue una mentira interna. Y no fue solo una mentira común, sino una que nació de alimentar algo mucho más peligroso: la necesidad de aparentar. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, como muchos otros lo hacían en la comunidad cristiana primitiva. Pero a diferencia de los demás, decidieron quedarse con parte del dinero, mientras hacían creer que lo habían entregado todo.
Nadie los obligó a vender. Nadie les exigió dar el total. El pecado no estuvo en la cantidad entregada, sino en la intención escondida. Quisieron ser vistos como generosos, espirituales, comprometidos, sin pagar el precio real de la entrega. Hechos 5:3 registra el momento en que Pedro, lleno del Espíritu, confronta a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y esta frase debería sacudirnos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? No fue una acción accidental. Fue el resultado de un proceso interno en el cual se alimentó una imagen falsa durante demasiado tiempo. Ananías y Zafira no cayeron porque eran débiles, sino porque decidieron sostener una doble vida delante de una presencia santa. Quisieron jugar con lo sagrado, y el resultado fue letal. Ambos murieron ese mismo día. No por juicio humano, sino por la santidad innegociable del Espíritu que estaba en medio de ellos. Esto no es una historia antigua. Es una advertencia para cada creyente que ha comenzado a edificar una imagen externa que no corresponde con su realidad interna. Cada vez que finges ser algo que no eres, alimentas una estructura espiritual débil. Y el enemigo se acomoda justo ahí, en la incoherencia, en la máscara, en la falsedad espiritual. Hoy en día no morimos físicamente por eso, pero sí espiritualmente. Morimos cuando nos acostumbramos a orar de una forma en público y pensar de otra forma en secreto. Morimos cuando predicamos rendición, pero vivimos en negociación constante. Morimos cuando usamos lenguaje cristiano, pero evitamos decisiones radicales. Y lo más grave es que seguimos funcionando. Seguimos cantando, sirviendo, hablando. Pero por dentro, el fuego se apaga. Y todo comenzó por alimentar una idea. La imagen es más importante que la verdad. Lo que los demás ven es suficiente. Mientras nadie se entere, no hay problema. Ese es el terreno donde el enemigo siembra, donde encuentra corazones divididos, donde se acostumbra a lo superficial, donde se finge entrega sin sacrificio, y cuando eso se convierte en hábito, el espíritu se apaga. Ananías y Zafira no entendieron que no estaban mintiéndole a Pedro, ni a la comunidad. Le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu no puede habitar donde se tolera lo falso. Él es verdad absoluta. Él discierne los pensamientos. Él escudriña las intenciones. Tal vez tú hoy estás luchando con eso. Quizás estás cansado de sostener una imagen. Quizás sabes que hay una brecha entre lo que muestras y lo que eres. Y eso te desgasta, te drena, te enfría. La buena noticia es esta. Todavía puedes romper con esa estructura. Todavía puedes decir la verdad. Todavía puedes soltar la máscara. Todavía puedes correr al Espíritu con el corazón abierto. Él no te va a rechazar. Te va a limpiar. Te va a llenar otra vez. Te va a devolver la coherencia. Te va a alinear por dentro y por fuera. Pero tienes que dejar de alimentar la imagen. Tienes que dejar de justificar el silencio. Tienes que atreverte a ser honesto con Dios, aunque eso te haga vulnerable con los hombres. La apariencia no vale nada cuando el fuego ya no está. La reputación no salva cuando el corazón está dividido. El ministerio no te respalda si la presencia ya no está en tu interior. Hoy Dios no te quiere más perfecto, te quiere más verdadero. Y si le entregas esa parte rota, ese miedo a ser expuesto, esa necesidad de parecer, Él hará contigo lo que hizo con tantos antes. Te levantará, no por lo que aparentas, sino por lo que eres delante de Él. Ananías y Zafira son la advertencia. Pero tú puedes ser el ejemplo contrario, el que se rinde, el que se quiebra a tiempo, el que dice,
No quiero seguir alimentando una imagen. Quiero alimentar mi espíritu con verdad. Y cuando tomas esa decisión, algo se activa. El espíritu vuelve a fluir. La paz regresa. Y tu vida, ahora coherente, se convierte en una tierra fértil donde Dios puede habitar sin reservas. 6. Cuando los gadarenos alimentaron una atmósfera donde Jesús no era bienvenido, texto del tópico, no siempre se alimenta al enemigo con acciones directas. A veces se le da lugar con una actitud colectiva, con una cultura interna que tolera lo impuro y rechaza lo santo. A veces, sin darnos cuenta, podemos convertir nuestra propia vida, nuestra casa, nuestra mente, nuestras relaciones, en un ambiente hostil para la presencia de Dios, pero cómodo para fuerzas espirituales contrarias. Y eso fue lo que ocurrió en la región de Gadara. Marcos 5 nos presenta una de las historias más intensas del ministerio de Jesús: la liberación del endemoniado gadareno, un hombre que vivía entre tumbas, encadenado, gritando día y noche, hiriéndose a sí mismo. Era la representación viva de una mente completamente dominada por el infierno. Pero lo más impactante de esta historia no fue su estado, sino lo que ocurrió después de su liberación. Jesús llega, y con una sola palabra, expulsa una legión de demonios. El hombre queda libre, vestido, en su juicio cabal. Milagro perfecto, transformación total. Pero cuando la gente del pueblo ve lo que ha ocurrido, le ruegan a Jesús que se vaya. No lo adoran, no celebran, no piden quedarse con él. Le piden que se retire. ¿Por qué? Porque, aunque estaban acostumbrados a convivir con un hombre poseído, no estaban preparados para convivir con una presencia que cambia estructuras. Porque, aunque soportaban los gritos de noche, los cortes, las cadenas, no soportaron ver a los cerdos ahogarse. El precio económico del milagro fue más importante que la transformación espiritual de un alma. Y ahí está la tragedia. Estaban más cómodos con el demonio suelto que con Jesús gobernando. Habían aprendido a tolerar el infierno, pero no estaban dispuestos a rendirse al cielo. ¿No pasa eso hoy también? ¿Cuántas veces toleramos hábitos destructivos porque nos resultan familiares? ¿Cuántas veces preferimos no hacer cambios profundos para no perder algo que nos da estabilidad? ¿Cuántas veces rechazamos la incomodidad que produce la presencia de Dios solo por no soltar los cerdos de nuestra vida? A veces, los cerdos son relaciones. A veces, son placeres. A veces, son rutinas. Pero el punto es este: cuando te aferras a lo que Jesús te pide soltar, estás alimentando una atmósfera donde su presencia ya no tiene espacio. Y cuando esa atmósfera se establece, puedes seguir llamándote creyente, puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir citando versículos, pero el fuego se ha ido y el enemigo se siente en casa. El pueblo de Gadara eligió lo económico sobre lo eterno, eligió la costumbre sobre la transformación, eligió la comodidad sobre la presencia. Y Jesús se fue. No peleó, no insistió, simplemente respetó la decisión colectiva de un lugar que prefería convivir con demonios antes que dejar que el cielo interviniera. Hoy, esa escena se repite en miles de corazones. Personas que oran para que Dios entre, pero cuando entra y comienza a tocar lo que debe irse, le piden que se detenga. Le ruegan que no cambie tanto, que no desarme sus estructuras, que no se lleve sus cerdos. Y con esa actitud alimentan una atmósfera donde la transformación se detiene, donde el enemigo no necesita poseer, porque ya tiene permiso para quedarse. La pregunta entonces no es solo ¿qué estás haciendo? La verdadera pregunta es ¿qué tipo de atmósfera estás sosteniendo en tu vida? ¿Una donde Jesús es bienvenido en todo? ¿O una donde Él puede estar?
siempre que no toque tus zonas seguras. El gadareno fue libre, pero el pueblo se quedó igual. Uno dejó que Jesús entrara hasta lo más profundo. Los otros eligieron alimentar el ambiente donde el infierno ya tenía su lugar. Hoy, tú decides de qué lado estás. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que sostiene tu rutina con tal de que Jesús habite? ¿Estás dispuesto a perder comodidad con tal de ganar libertad? Entonces, haz espacio, rompe acuerdos, echa fuera pensamientos, declara con tu vida que prefieres su presencia, aunque te cueste todo. Y cuando lo hagas, la atmósfera cambiará, porque donde Jesús es bienvenido sin condiciones, el enemigo no puede quedarse. Y cuando Él habita con plenitud, no hay espacio para tinieblas, solo luz, solo verdad, solo libertad. 7. Cuando una palabra no confrontada se convierte en alimento para la serpiente. Desde el principio, el enemigo no ha necesitado grandes armas para atacar al ser humano. No ha requerido tormentas, ejércitos, cadenas. Le ha bastado con una herramienta antigua, sutil y poderosa, una palabra sembrada en el momento justo, una sugerencia disfrazada de sabiduría, un susurro que pone en duda la verdad de Dios. Esa fue la estrategia en el Edén, y sigue siendo la estrategia hoy. En Génesis 3, la serpiente no ataca a Eva físicamente, no le ofrece un látigo, ni un arma, ni una amenaza. Le ofrece una conversación, una idea, una posibilidad, con que Dios os ha dicho, y ahí comienza todo, con una insinuación, con una pregunta que no tenía como objetivo aprender, sino sembrar desconfianza. Lo más peligroso no fue que la serpiente hablara, fue que Eva se detuvo a escuchar. Y no solo eso, respondió, interactuó, explicó, intentó razonar con una voz que nunca debió haber tenido lugar en su mente. Ahí está el inicio de muchas de nuestras caídas. No en el pecado en sí, sino en la conversación que nunca cortamos, en la idea que no rechazamos de inmediato, en la frase que dejamos entrar y empezamos a meditar. ¿Y si no es tan malo? ¿Y si Dios se está tardando? ¿Y si yo tengo razón en sentirme así? ¿Y si hay otra forma de interpretar esto? Cada vez que esas frases se permiten, alimentamos a la serpiente. Le damos espacio, le damos material para construir una narrativa, y cuando esa narrativa se asienta, comienza a desplazar la verdad de Dios. Eva no cayó por debilidad, cayó porque alimentó la voz incorrecta, no cerró la puerta. No llevó el pensamiento a la obediencia, lo razonó, lo matizó, lo aceptó y lo obedeció. Y hoy, miles repiten la misma dinámica. Oran con fuerza, pero escuchan con suavidad a la voz que contradice la palabra. Se llenan de escritura, pero también de opiniones, de mensajes contrarios, de enseñanzas diluidas, de argumentos que suenan piadosos, pero están vacíos de presencia. Y mientras tanto, el enemigo sigue susurrando, no con gritos, con frases suaves, con verdades a medias, con alternativas a la obediencia, con caminos más cortos, con atajos disfrazados de revelación. ¿Te has preguntado últimamente qué pensamientos estás dejando entrar sin filtrar? ¿Has discernido si esa idea que repites vino del cielo o nació de una herida que aún no has sanado? ¿Estás alimentando la voz del Espíritu o estás alimentando una serpiente que está formándose en el jardín de tu mente? Porque todo pensamiento no rendido se convierte en altar. Y todo altar que no honra a Dios termina siendo terreno del enemigo. Pablo lo entendió claramente. Por eso escribió en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el secreto. No dejar que el pensamiento madure fuera de la presencia.
no dejar que la idea crezca sin confrontarla con la palabra de Dios. Porque una idea no confrontada a tiempo puede convertirse en una decisión que te aleje por años. Lo que empieza como duda puede volverse filosofía. Lo que parece razonable puede transformarse en rebeldía estructurada. Y cuando te das cuenta, ya no estás escuchando al Espíritu. Estás alimentando una verdad a tu medida, creada por ti, sostenida por emociones y fortalecida por la persistencia de no rendir el pensamiento cuando aún era semilla. La serpiente no necesitó violencia. Solo necesitó espacio, y ese espacio se lo dio Eva, pero también se lo da todo creyente que permite que una idea permanezca sin ser examinada espiritualmente. Una pequeña justificación, un deseo racionalizado, una interpretación sacada del contexto, un consejo de alguien que suena espiritual, pero no vive en obediencia. Eso es lo que alimenta a la serpiente. No se necesita invocar el mal para abrirle puertas. Basta con mantener conversaciones que no fueron autorizadas por Dios. Y cuando eso se vuelve frecuente, el alma pierde sensibilidad. El discernimiento se debilita. La verdad se relativiza. Y el alma que antes vivía encendida por la palabra, ahora vive influenciada por pensamientos que suenan más a psicología humana que a revelación divina. ¿Cuántos han terminado fuera de su propósito por alimentar una sola idea? Una frase como «yo merezco más», «ya he dado suficiente», «Dios entenderá», «esto no es tan malo», «hay otras formas de servir», «nadie me entiende». Cada una de esas líneas puede ser una raíz que, si no se arranca, crece, y lo que crece sin Dios, tarde o temprano, compite con Él. Esa competencia, aunque invisible, es real, porque en el mundo espiritual no existen los vacíos. Lo que no se somete al espíritu se convierte en espacio para lo contrario. Y si tú no gobiernas tus pensamientos desde la obediencia, alguien más lo hará desde la manipulación. Dios no te creó para vivir confundido. No te llamó para caminar entre la verdad y la sospecha. Te llamó para tener claridad. Y la claridad espiritual no nace en la emoción. Nace en la rendición. Cuando decides dejar de pensar como quieres y empiezas a pensar como Él piensa. Eso solo ocurre cuando cada pensamiento es examinado. Cuando aprendes a discernir el origen, la intención, el fruto. Cuando filtras no solo lo que escuchas, sino lo que repites. Porque si tú te conviertes en repetidor de ideas sin fundamento bíblico, estás colaborando con una cadena de contaminación espiritual. No estás edificando, estás confundiendo. El enemigo es astuto. No se disfraza de demonio, se disfraza de consejo sabio, de razonamiento lógico, de inspiración alternativa. Pero detrás de eso, lo único que quiere es que le sigas dando lugar, que lo sigas alimentando, que sigas confiando en ti más que en Dios. Y cada vez que no confrontas esa palabra, cada vez que no llevas ese pensamiento a la cruz, cada vez que decides proteger tu interpretación más que obedecer su voz, el altar crece. Y cuando el altar crece, se vuelve un centro de poder espiritual, pero no de poder celestial, sino del que opera desde las sombras. Por eso Jesús fue tajante con Pedro cuando éste quiso aconsejarlo y evitarle la cruz. Pedro hablaba con buenas intenciones, pero Jesús lo identificó de inmediato. «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Esa es la frase que necesitas recordar cada vez que algo suena bien, pero no huele a santidad. Cada vez que algo parece lógico, pero no tiene respaldo de escritura. Cada vez que alguien te habla desde el alma, pero no desde el espíritu. Porque no todo lo emocional es espiritual. No todo lo bien dicho es bien nacido.
y no todo pensamiento que te da consuelo viene del cielo. Hoy, Dios te está llamando a limpiar tu mente, a cerrar la conversación con la serpiente, a derribar el altar del pensamiento que no nació en su voluntad. No tienes que convencerte más, solo necesitas rendirte. Rinde ese razonamiento, rinde esa idea que te empodera pero te aleja. Rinde esa lógica que te protege pero no te transforma. Rinde esa filosofía de vida que suena poderosa pero contradice la palabra. Y cuando lo hagas, sentirás que algo se rompe por dentro. No será dolor, será liberación. No será confusión, será claridad. No será pérdida. Será un nuevo nivel de comunión, porque cuando dejas de alimentar la serpiente, la voz de Dios vuelve a ser clara. Y cuando su voz es clara, no hay pensamiento que pueda arrastrarte. No hay mentira que pueda confundirte. No hay atmósfera que pueda contaminar tu fuego. 8. Cuando el silencio alimenta lo que Dios mandó a destruir, no siempre se peca por acción. Muchas veces se peca por omisión, por lo que no se dice, por lo que no se enfrenta, por lo que se decide ignorar, a pesar de que el Espíritu ya habló. El enemigo no solo se fortalece con actos, también se nutre del silencio. Un silencio que, lejos de ser paz, se vuelve cómplice. Un silencio que, en lugar de proteger, permite que lo destructivo se quede. Y mientras más callas lo que deberías declarar, más alimentas lo que Dios te ordenó cortar. En 1 Samuel 15, Saúl recibe una instrucción clara: destruir por completo a los amalecitas, incluyendo a su rey y a todo lo que poseían. Era una orden específica, directa, sin espacio para interpretaciones personales. Pero Saúl no obedeció completamente. Guardó lo mejor del ganado. Perdonó al rey Agag. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl respondió con una frase reveladora: «He obedecido la voz de Jehová». Pero no lo había hecho. Había obedecido a medias. Y esa obediencia parcial fue leída por el cielo como desobediencia total. ¿Por qué? Porque lo que no se destruye por completo se convierte en enemigo silencioso. Y lo que se guarda en secreto, creyendo que se controla, con el tiempo comienza a controlar. Saúl guardó lo mejor del ganado, con la excusa de hacer sacrificios. Pero Dios no quería sacrificios, quería obediencia. Porque no se trata de cuánto entregas, se trata de si estás dispuesto a entregar justo lo que Él pidió. Y aquí está el peligro. Cuando decides callar esa voz interior que te dice, eso debe salir de tu vida. Estás eligiendo alimentar lo incorrecto. Estás dándole vida a algo que Dios te pidió que mataras. Y con cada día que pasa, lo que toleras en silencio se vuelve parte de tu sistema espiritual. En el caso de Saúl, el ganado que guardó fue el símbolo visible. Pero detrás de eso había una actitud más profunda, la de preferir quedar bien con la gente antes que obedecer a Dios. Samuel lo confrontó con precisión, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cada vez que decides no romper con lo que Dios te pidió soltar, estás practicando idolatría. No porque adores un objeto, sino porque estás dando más peso a tu deseo que a su voluntad. Y eso, aunque se haga en silencio, alimenta al enemigo. Hoy, muchos viven así, no con pecados abiertos, pero sí con cadenas invisibles. No con gritos de rebeldía, pero sí con una constante postergación de lo que Dios ya les pidió. Hay cosas que sabes que deben terminar. Conversaciones que sabes que debes cerrar. Pensamientos que ya deberías haber rendido. Puertas que sigues dejando entreabiertas. Excusas que te repites para no obedecer. Y en cada una de ellas se esconde un espíritu de retención, una atmósfera que impide que lo nuevo de Dios fluya, porque donde hay obediencia a medias, no puede haber llenura total.
Saúl perdió el reino, no por no querer servir a Dios, sino por no querer servirlo en sus términos. Y ese es el riesgo del creyente moderno, querer vivir bajo la gracia, sin renunciar a la resistencia. El enemigo no necesita que caigas en algo escandaloso. Le basta con que guardes silencio, con que postergues, con que no enfrentes, con que digas, más adelante, cuando esté listo, cuando lo sienta. Ese es su terreno favorito, la espera cómoda, el aplazamiento espiritual, el acuerdo interno que nadie ve, pero que te sigue robando fuego. Dios no te está pidiendo sacrificios hoy, te está pidiendo lo que ya sabes que debes entregar, no para avergonzarte, sino para devolverte lo que has perdido: claridad, paz, dirección, identidad. Porque mientras guardes a Agag, el rey enemigo, no puedes sentarte en tu propio trono espiritual. Mientras mantengas ese ganado reservado, no vas a escuchar la voz del cielo con nitidez. Hoy es el día de romper el silencio, de dejar de hacer pactos con el aplazamiento, de levantar tu voz y declarar lo que debes soltar, de decidir que no vas a seguir alimentando nada que Dios ya condenó. Cuando lo hagas, el enemigo perderá el terreno que le diste, y el Espíritu llenará ese espacio con algo nuevo, algo más fuerte, más puro, más verdadero. Pero empieza con un paso: obedecer en silencio lo que Dios te dijo en lo secreto. 9. Cuando lo que toleras se convierte en una estructura espiritual. Texto del tópico. Lo que en un principio parece inofensivo, con el tiempo se transforma en una estructura interna difícil de romper. Todo lo que decides tolerar, aunque parezca pequeño, acaba tomando forma. Lo que hoy minimizas con frases como «no es para tanto», mañana puede convertirse en la razón por la que no avanzas, no fluyes, no escuchas a Dios con claridad, y no porque Dios se haya alejado, sino porque tú le diste lugar a otra cosa. El problema con lo tolerado es que termina siendo normalizado, y cuando algo se normaliza, ya no se cuestiona, se acomoda, se justifica, se vuelve parte del paisaje. Así como una grieta en la pared de una casa que al principio molesta, pero con el tiempo te acostumbras a verla. Hasta que un día, esa grieta ya no es solo una molestia visual, es señal de que la estructura entera está comprometida. Espiritualmente pasa igual. Hay grietas que dejaste sin reparar, reacciones emocionales que justificaste, hábitos mentales que no quebraste. Y esos detalles que decidiste ignorar han ido levantando una estructura que sostiene pensamientos que no vienen de Dios, pero que tú sigues alimentando. Jesús lo advirtió a la iglesia en Apocalipsis 2:20, cuando le habla a Tiatira: «Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel». No dice que la adoras, no dice que la sigues, dice que la toleras. Y ahí está el punto. La tolerancia a lo que se opone a Dios no siempre es escandalosa, puede ser pasiva, puede estar vestida de compasión, de respeto, de falsa humildad. Pero el cielo no mide la tolerancia por la intención, la mide por el efecto. Y si lo que toleras está debilitando tu fuego, enfriando tu mente, contaminando tu entorno, entonces estás construyendo una estructura espiritual que ya no está sostenida por el Espíritu, sino por tu propia voluntad. La iglesia de Tiatira no tenía problemas con la doctrina de Cristo, tenía problemas con lo que permitía a su alrededor. Y eso bastó para que Dios levantara una advertencia directa, porque lo que se permite sin confrontar termina gobernando sin permiso. Hoy, muchas personas viven bajo la opresión de estructuras que ellos mismos edificaron lentamente. No lo hicieron por maldad, lo hicieron por silencio, por omisión, por cansancio, por temor a confrontar. Y ahora viven en ambientes cargados,
estancados, oscuros. No porque Dios no quiera actuar, sino porque hay una estructura que tú decidiste mantener en pie. Una estructura de religiosidad sin presencia. Una estructura emocional que se alimenta del drama. Una estructura intelectual que racionaliza todo y no deja espacio para el misterio de Dios. Una estructura relacional que tolera vínculos que te hunden. Una estructura espiritual que mezcla verdad con confusión, pureza con manipulación, Biblia con opinión. Y cada día que pasa, esa estructura se solidifica más, porque lo que se tolera se convierte en fundamento. Y lo que se edifica sobre eso termina siendo torcido, aunque parezca correcto. El enemigo no necesita construir su reino desde cero. Solo necesita que tú no derribes el tuyo. Solo necesita que tú sostengas lo que Dios ya te pidió que desmontaras. Y mientras tú te enfocas en crecer, Él se acomoda en lo que no limpiaste. Dios no puede llenar una estructura edificada sobre tolerancia. Solo llena corazones que se vacían, que desmantelan todo lo que fue levantado sin su dirección. Hoy es un día para mirar hacia adentro, para identificar qué estructuras has tolerado por años, para dejar de excusar lo que ya sabes que debes derribar, para tomar el martillo del Espíritu y empezar a romper piedra por piedra lo que tú mismo levantaste. Porque hasta que no derribes eso, Dios no podrá construir lo nuevo. Él no edifica sobre cimientos contaminados. Él no habita en estructuras compartidas con Jezabel, con Amalek, con Coré, con Saúl, con los ídolos de oro que guardas en el alma. Hoy, Dios te está diciendo, tienes que derribar lo que has tolerado, porque mientras eso esté de pie, mi presencia no podrá llenarlo todo. No se trata de hacer un cambio exterior, se trata de una demolición espiritual. Se trata de quebrar pactos invisibles, de destruir habitaciones mentales, de desactivar códigos internos que te mantienen conectado con lo que deberías haber dejado atrás. Y cuando lo hagas, el Espíritu vendrá con fuerza, con claridad, con dirección, y comenzará a edificar de nuevo, pero sobre cimientos puros, sobre tierra limpia, sobre obediencia total. No esperes que todo se derrumbe solo. Hazlo tú antes de que esa estructura colapse con todo lo que has construido encima. Cuando decides dejar de alimentar al enemigo y vuelves a hacer espacio para el Espíritu, has llegado hasta aquí. Y si lo hiciste, es porque algo en tu espíritu comprendió que esto no era solo un mensaje más. Fue una llamada directa. Una confrontación santa, una revelación del cielo que no vino para motivarte, sino para despertarte, para que abras los ojos y mires con claridad aquellas áreas de tu vida donde, sin saberlo, has estado alimentando fuerzas que no honran a Dios. Ahora lo sabes. No se necesita ser abiertamente rebelde para estar en peligro espiritual. Basta con callar donde Dios pidió hablar. Basta con guardar lo que debiste haber destruido. Basta con tolerar lo que parece pequeño, pero crece por dentro como raíz de amargura, como argumento escondido, como altar camuflado. El enemigo no entra con estruendo, entra por las grietas que tú mismo dejaste sin cerrar, por pensamientos que no discerniste, por hábitos que no cuestionaste, por atmósferas que no limpiaste. Y mientras tú sigues funcionando, Él sigue fortaleciéndose, alimentado por cada excusa, cada justificación, cada omisión. Porque no todo lo que permites es inocente. Hay cosas que se sostienen en tu vida porque tú las sostienes con tu silencio, con tu repetición, con tu miedo a soltar. Hoy, el Espíritu de Dios te está mostrando esas áreas no para condenarte, sino para entregarte una oportunidad de libertad real. Pero esa libertad no llegará sola. Necesita una decisión.
necesita un quiebre. Necesita que tú mismo digas, hasta aquí, ya no más. No voy a seguir alimentando lo que vino a destruirme. No voy a seguir justificando lo que me aleja de su presencia. Es tiempo de hacer limpieza espiritual. Tiempo de cerrar puertas abiertas. Tiempo de derribar estructuras que se levantaron con buenas intenciones, pero sin la dirección de Dios. Tiempo de dejar de negociar con el pecado disfrazado de hábito. Tiempo de romper el silencio cómodo y declarar lo que debe irse. Tiempo de deshacerte del becerro de oro, de sacar a Jezabel de tu sistema, de dejar de escuchar a la serpiente, de quitarle la comida a los demonios que has mantenido a través de tu doble vida. No es tiempo de negociar, es tiempo de desalojar, de recuperar el terreno espiritual que perdiste por tolerancia, por debilidad, por miedo. Y no estás solo en esto. El Espíritu Santo está contigo, no solo para señalar, también para limpiar, no solo para exponer, también para restaurar. Pero Él no puede limpiar lo que tú sigues protegiendo. No puede llenar lo que tú aún compartes con el enemigo. No puede construir sobre cimientos podridos. Tiene que comenzar desde tu decisión, desde tu renuncia, desde tu quebranto. Por eso hoy, en este cierre, quiero invitarte a hacer algo más que solo mirar hacia adentro. Quiero que tomes autoridad, que te levantes en el Espíritu, que declares con tu boca que ya no vas a seguir alimentando ninguna presencia que no provenga del cielo. Escribe en los comentarios esta frase como acto espiritual, como declaración profética, como testimonio visible de tu decisión. Hoy decido cortar el alimento de todo lo que no viene de Dios y rendir mi alma solo al Espíritu Santo. Hazlo con firmeza, sin vergüenza. Hazlo como alguien que entendió que este mensaje fue para él. Porque cuando tú declaras con la boca lo que crees en el corazón, algo se activa, algo se rompe, algo se libera. Y si este mensaje te estremeció, compártelo. No por compromiso, sino porque sabes que hay otros que están siendo devorados en silencio por pensamientos, por estructuras, por hábitos, y necesitan esta palabra para despertar. Tal vez tú eres el canal que Dios quiere usar para hacer que alguien más abra los ojos. Dale like también, porque al hacerlo, no solo estás apoyando el contenido, estás empujando este mensaje hacia personas que el algoritmo no iba a alcanzar, pero que el cielo sí quiere tocar. Cada clic, cada reacción, cada interacción ayuda a que esta verdad llegue más lejos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque aquí no hay entretenimiento disfrazado de espiritualidad. Aquí hay palabra, aquí hay verdad, aquí hay dirección. Este canal está diseñado para eso, para ser lámpara en medio de la oscuridad. Y si sientes que Dios habló contigo, no te alejes. Quédate, porque lo que viene no es solo más contenido, es formación espiritual, es confrontación santa, es restauración profunda. Ahora, antes de cerrar este video, te pido una última cosa. No salgas corriendo a lo siguiente. Quédate unos minutos más. Deja que la música que suena ahora mismo sea el fondo de tu oración. Permanece quieto. Deja que el Espíritu termine lo que comenzó. Y mientras lo haces, háblale. No con muchas palabras, sino con sinceridad. Dile lo que vas a soltar, lo que vas a destruir, lo que vas a cerrar. Entrégaselo. Él está ahí. Te está escuchando. Este fue un mensaje de fuego, no para consumirte, sino para purificarte. Y si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste, decidiste. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.